Recording is on. Muy bien. ¿Ven mi pantalla? Sí, Marco. Sí, sí. Bueno. En realidad, el título es totalmente inapropiado, pero bueno, así está en el plan, en el programa, así que quedó así. Sería más pertinente hablar de escuelas, ¿m? Y a veces de pensadores aislados que no conforman escuelas, pero bueno. Sí hay elementos comunes que vamos a resaltar entre los distintos autores socialistas. Este punto está en el punto 4.6 del programa de la materia. Y obviamente estamos en el tercer periodo que hemos caracterizado como de investigación sistemática, que va, digamos, desde el último tercio del siglo XVIII hasta el último tercio del siglo XIX. Esto lo vimos la vez pasada. Abarca básicamente el pensamiento clásico y distintos tipos de reacciones al pensamiento clásico. Reacciones nacionalistas, reacciones románticas y la que a nosotros nos va a interesar, que son las reacciones socialistas. Estos serían los autores que veríamos lo más rápidamente posible en esta presentación, los que están marcados en rojo. Van a ver que hay uno que no es propiamente un socialista, que es Sismondi, pero que sí influenció claramente en el pensamiento de Marx, por eso lo incluimos aquí. Fíjense que de alguna manera todas estas reacciones, inclusive los autores que aparecen como precursores del marginalismo, de alguna manera reniegan de la tradición ricardiana, por ejemplo, ¿no? Que va a ser en general la tradición que van a seguir los autores socialistas, con independencia de su adscripción, digamos. Vamos a dar dos definiciones de socialismo que están tomadas de un diccionario de ciencias sociales que está mencionado en la bibliografía. La primera es en sentido amplio. La segunda es un poco más estricta. Define la primera el socialismo como todas aquellas corrientes de pensamiento hostiles, es decir, adversarias o enemigas, a la teoría y a la práctica del individualismo burgués, y que privilegian el momento social, público o colectivo en la organización de la vida económica y política de la sociedad. Efectivamente, uno de los que primero usó la palabra socialismo en Francia, como veremos en un ratito, se le ocurrió la palabra justamente en contraposición a la idea del individualismo. Lo social como oposición o antítesis de lo individual. Y por eso sí, el resto de la definición que dice que privilegian el momento colectivo en la organización de la vida económica y política de la sociedad. En sentido más estricto, socialismo significa que esa palabra es aplicable a las ideas y a los movimientos, aquí nos vamos acercando a la realidad, compatibles con las orientaciones que caracterizaron la constitución de la clase trabajadora moderna y con el mundo intelectual agrupado en torno suyo. Esta es un poco más estricta. Ahora, vamos a ver que la mayoría de los autores socialistas que mencionaremos no eran de origen trabajador, digamos, y muchos de ellos eran, bueno, de origen nobilísimo, y no eran individuos que vivían al margen de la sociedad, no, eran individuos muy conocidos, digamos, que tuvieron un rol importante en sus respectivas sociedades, tal vez olvidado en el mundo moderno. En tal sentido, agrega este diccionario, el socialismo se asumió a sí mismo como el resultado necesario de la modernidad y proyecto teórico y práctico de superación de sus encrucijadas o sus dilemas, oponiéndose a todo tipo de elitismo y a toda visión jerárquica, justamente porque privilegiaba el momento social o colectivo. Entonces, siguiendo la caracterización que hace Bobbio para distinguir derecha e izquierda, bueno, claramente el socialismo estaría a la izquierda, porque
Para Bobbio, el pensamiento de derecha privilegia la jerarquía, mientras que el pensamiento de izquierda privilegia el principio de igualdad. Así, por ejemplo, para los pensadores de derecha, los hombres de derecha en general, la jerarquía es algo que está en la naturaleza de las cosas y, por lo tanto, cualquier intento de abolir esa jerarquía está condenado al fracaso. Por el contrario, para quienes piensan que la igualdad entre las personas es la base de la sociedad, no solo lo que debiera ser, sino lo que naturalmente es, o sea, todos nacemos de la misma manera y todos morimos de la misma manera, toda sociedad organizada jerárquicamente es antinatural y por lo tanto debe al menos moderarse esas diferencias. ¿Qué es lo que propugnaban los socialistas? Bueno, una forma de vida y de cultura basada en la solidaridad social y en la socialización progresiva de la producción, las riquezas y el poder. Casi nada. En opinión de Ferguson, un historiador del pensamiento económico que no simpatiza precisamente con el socialismo, tiene su origen en dos grandes revoluciones. Una en el mundo de las ideas, que se traducirá en la Revolución Francesa, y otra en el mundo de los hechos, la Revolución Industrial. Justamente la clase obrera moderna nace de la Revolución Industrial. Agrega además Ferguson que el socialismo es un fenómeno del siglo XIX. Surgió de las nuevas corrientes de pensamiento filosófico en Francia, que reforzaron los ideales de igualdad y fraternidad y de la miseria sin precedentes de las masas causadas por el sistema fabril. Fíjense lo que dice Ferguson, que no es un socialista. La miseria sin precedentes de las masas causada por el sistema fabril. En general, en los pensadores socialistas de la primera mitad del siglo XIX, que es en nuestro horizonte, con alguna excepción, independientemente de lo que hayan hecho en la práctica, digamos, después del momento de producción de sus obras o de su intervención pública, hay toda una serie de consideraciones éticas. En sus principios y esbozos y en las teorías que formulan, hay un intento de organización social, pero no solamente con algún fundamento económico, a la manera de Zsigmondy, ¿no?, sino también por razones éticas o morales. De hecho, bueno, esto es un caso típico de los socialistas y los populistas rusos, ¿no?, que siendo de origen burgués o noble, consideraban que tenían una deuda de carácter ético con el campesinado, por ejemplo, por los privilegios de que gozaban. Ellos lo formularon mucho más claramente que los ingleses o los franceses, por ejemplo, pero básicamente se trata de esa cuestión. Obviamente no se conformaron con pensarlo y decirlo, sino que además hicieron toda una obra propagandística al respecto, ¿sí? Y, bueno, en algunos casos intentaron llevarlo a la práctica. Ahora bien, Schumpeter, otro historiador del pensamiento económico que tampoco simpatiza con los socialistas, él se refiere en general a los llama socialistas asociacionistas, algunos de los utópicos y los que impulsan el cooperativismo. Dice que estos socialistas tienen un pensamiento que no es ni científico ni analítico, y que parten de supuestos sobre la conducta humana que son insostenibles, dice Schumpeter. Por supuesto, como buen austríaco, sus supuestos sobre la conducta humana son los supuestos del propio interés, digamos. Y obviamente, al desmoronarse esos supuestos, arrastran a toda la construcción que se hace sobre esa idea, bueno, la hacen caer. En este sentido, Fourier tal vez sea el caso más paradigmático, de acuerdo a la visión schumpeteriana. Tenía en la mente un esquema de reorganización social y decía, construyamos el primer falansterio, después veremos lo que es, y según su plan, en el curso de 15 o 25 años, toda la Tierra estaría organizada de esa manera. Un pensador que ni siquiera, digamos, llegó a conocer la palabra socialismo, pero que está considerado entre los socialistas utópicos. La palabra socialista se deriva del latín socius, que significa camarada o compañero. Bueno, compañero viene de francés y es los que comparten el pan, ¿no? Y se usó por primera vez en letras de molde. Hay dos fuentes aquí. Según algunos autores, junto con el término socialismo, en un periódico británico, The Poor Man's Guardian, el guardián del hombre pobre, sería un periódico cartista en 1833. Pero otros afirman que la fuente es el periódico Le Globe, un periódico saint-simoniano, ¿sí? Fundado por Boucher, si recuerdo bien, o Leroux, no me acuerdo cuál de los dos lo hizo,
en 1832. Probablemente sea lo que los Merton llamaría un descubrimiento simultáneo, digamos, ¿no? O sea, quiero decir, los cartistas británicos no deberían tener idea de que los saint-simonianos ya lo habían usado un año antes. ¿Cuáles son las fuentes del pensamiento socialista? ¿De dónde procede su pensamiento? Al igual que con Marx, sus fuentes son variadas. Básicamente son hijos del iluminismo. Absorben toda la corriente iluminista y sobre todo los socialistas nacidos en el siglo XVIII, con dos ideas fundamentales, la idea del progreso y la idea de la perfectibilidad humana. La idea del progreso se hace carne en el pensamiento europeo a través de una obra del Marqués de Condorcet, que se publicó un año después de su muerte, su trágica muerte, donde, bueno, el Marqués de Condorcet intervino en la Revolución Francesa, era girondino, estuvo preso durante el periodo del terror, y escribió un poco en la cárcel y un poco después que vivió en la semiclandestinidad de esta obra, que fue, bueno, extraordinariamente bien acogida en Europa, y donde dice que a través de la razón, bueno, el progreso va a hacer milagros sobre la vida social. La segunda se la debemos a Godwin, un precursor del anarquismo o socialismo libertario, y que lo vamos a ver más adelante, que tenía esta idea de que la condición humana podía ser perfeccionada. Godwin, aparte es interesante porque fue el esposo de Mary Wollstonecraft, una feminista, autora de Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y la hija que tuvieron ambos, y Mary Wollstonecraft murió al poquito tiempo de nacimiento por una infección, que tuvo el mismo nombre, Mary Wollstonecraft Godwin, es la famosa Mary Shelley, por matrimonio, la autora de Frankenstein. Frankenstein o el moderno Prometeo, escrita cuando contaba entre 18 y 20 años, amante de Lord Byron, bueno, después se casó con Shelley en ese círculo de escritores románticos. Godwin también es el autor al que básicamente se dirige Malthus cuando escribe el primer ensayo sobre la población de 1798, intentando refutar la visión de Godwin de la perfectibilidad del género humano. Otra fuente menos prestigiosa es todo el activismo político que surge desde la Revolución Francesa. Toda la obra panfletaria, política, de folletos, de libros y periódicos, sobre todo de la corriente jacobina o de las corrientes a la izquierda de la misma, como la de Babeuf, del que hablaremos. Inclusive la noción moderna de partido político. Bueno, la ciencia del utilitarismo de Jeremy Bentham y su grupo de filósofos radicales y la legislación derivada de ella, en general una legislación que intentaba, desde un punto de vista desde arriba, digamos, mejorar la condición de la clase obrera. Bueno, la economía política británica y en general la clásica y en general Ricardo. ¿Por qué? Bueno, porque a Ricardo se debe la teoría del valor-trabajo para la sociedad civilizada y no para el Estado primitivo y rudo como lo hacía Smith. Bueno, son seguidores de la ley natural, obviamente, porque los clásicos también siguen la ley natural. La filosofía hegeliana de la historia, que no solo está presente en Marx, sino también en los populistas rusos de la década de 1840 y en Proudhon, aunque en Proudhon con malos resultados. La ley natural guiada por la razón, y en algunos, pocos, hay ciertos estímulos religiosos que provienen de la Biblia, de los padres de la Iglesia y de algunos escolásticos. Esto va a ser importante en algunos autores que no son ateos, dentro de los socialistas, y en lo que se va a llamar el socialismo cristiano. Entonces, hay una especie de patrimonio común intelectual de los autores socialistas con independencia de su nacionalidad. Ahora bien, según las modalidades nacionales, algunos enfatizarán más algunos aspectos que otros. Algunos serán más rupturistas y otros serán menos. Algunos defenderán más la propiedad privada y otros la atacarán más. Algunos esperarán más del Estado y otros dirán destruyamos el Estado. Algunos querrán organizar a los trabajadores en cooperativas y otros preferirán los sindicatos. O sea,
todo ese tipo de diferencias van a aparecer expuestas en estos pensadores. Al final de la presentación, en unas diapositivas vamos a mostrar qué ideas comunes tienen los socialistas y en qué se diferencian. Ferguson, nuevamente lo citamos, en uno de sus libros dice que él habla así en general a la manera de Engels de los socialistas utópicos, para hablar de todos los socialistas anteriores a Marx, lo cual es un error. Se lo suele llamar a estos, dice, utópicos realistas, porque de alguna manera intentaron llevar a la práctica sus ideas, a diferencia de los utopistas, que esta es una corriente literaria más bien, ¿no? Fueron pensadores que, desencantados de la realidad social, escribieron las utopías. Y ya en el siglo XX, las antiutopías de las que no nos ocuparemos. Siguiendo la premisa con la que Platón escribe República, edifiquemos con el pensamiento una ciudad. Elaboraron entonces con el pensamiento mundos ideales y en ese sentido no fueron los únicos, sino tal vez los más importantes. También hubo utopías populares, anónimas de formas míticas, el famoso mito de la Edad de Oro, una especie de Arcadia perdida, contra lo cual va a reaccionar Saint-Simon diciendo que la Edad de Oro no está en el pasado, sino que estará en el futuro, ¿no? Y dependerá de la acción humana. O también el mito de la concepción cíclica de la historia, que es reaccionaria y falsa, el mito del eterno retorno, que implícitamente postula que no hay posibilidad de cambio en la historia, en la sociedad, y que viene de la más remota antigüedad. Está expuesto, entre otros lugares, en el Antiguo Testamento. Hay una cita de Eclesiastés que dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Hay un dicho popular también que traduce esta concepción, que es vino nuevo en odres viejos. Entonces, claro, el vino se renueva anualmente, pero los odres, es decir, los receptáculos donde se guarda, son siempre los mismos. Muy bien, entonces los utopistas son una serie de pensadores que escribieron obras que escribían comunidades pretendidamente ideales, obviamente inexistentes, pero que anticipan notablemente algunas de las ideas que estarán presentes en muchos pensadores socialistas de esta primera mitad. Solo veremos los considerados más significativos, ya sea por ser los autores más citados, o bien porque sus obras tienen más relevancia, digamos. De todos los esquemas utópicos propuestos en la antigüedad, que no fue el único, el de Platón en República es el mejor conocido. Y debieron transcurrir casi 2000 años para que hubiera un esquema equiparable al de Platón, que fue a fines de la Edad Media o principios de la Edad Moderna. Obviamente, ninguno de estos esquemas dio lugar a una actividad socialista propiamente dicha. Entonces, tenemos 5 utopías que pueden considerarse precursoras o anticipadoras del pensamiento socialista. República de Platón, escrita hacia 380 a.C., Utopía de Tomás Moro, o Thomas More en realidad, mártir de la Iglesia Católica, publicado en 1516, hace poco se cumplieron los 500 años, y que es lo que le da el nombre a esta corriente. Utopía es la unión de dos palabras de origen griego, que significa ningún, y topía, que viene de topos, lugar, ningún lugar. Ahí está Tomás Moro. Civitas Solis, la ciudad del sol, de Tommaso Campanella, un filósofo italiano, filósofo y clérigo, ¿no? Que estuvo como 30 años preso, en donde escribió justamente esa obra, no tengo acá el año. Nova Atlantis, de Francis Bacon, el fundador del método científico. Y la última es Oceana, de James Harrington, de 1656. Creo que Civitas Solis es de 1615, pero no estoy seguro. Pido disculpas por esa omisión. No, 1623. Me falta la efigie de Harrington. Ahí está. Salvo la obra de Bacon, donde enfatiza más bien o presenta, es decir, ¿qué presentan todas estas obras? Bueno, comunidades
inexistentes, aisladas del mundo conocido, digamos. En islas, por ejemplo, en América, el caso de Moro y Campanella. Comunidades ideales totalmente diferentes a la sociedad que en cada coyuntura les tocaba vivir a los europeos, que son contadas con los ojos azorados de un visitante, digamos. No es el caso de Platón. La República es un diálogo. ¿Sí? Y en general, decía, la de Francis Bacon es una excepción, porque lo que hace él es intentar plasmar en una sociedad considerada ideal a través de la aplicación de los principios científicos, de la inducción, básicamente. En cambio, las otras obras lo que enfatizan es el aspecto de sociedades más igualitarias que las europeas, de donde supuestamente provienen los viajeros que describen estas sociedades. Son sociedades donde la desigualdad es prácticamente inexistente, donde hay cierto tipo de democracia, al estilo de los siglos XVI y XVII, por supuesto, donde no hay hambre, donde no hay pobreza, donde, digamos, o no hay propiedad privada o la propiedad está distribuida de una forma diferente. El caso extremo de comunismo es el de Tommaso Campanella, donde, bueno, en la época soviética hubo una estatua de Campanella en los muros de Kremlin, considerado un precursor de la sociedad comunista. Y estuvo preso justamente porque intentó llevar a cabo una rebelión contra el poder español en Nápoles, en la cual también estuvo involucrado Antonio Serra, el autor mercantilista que oportunamente mencionamos, y los dos fueron a parar con sus huesos a la cárcel. Ya había tenido problemas con la Inquisición, etc. En cuanto a la obra Oceana de Harrington, está dedicada a Oliverio Cromwell, fíjense que está escrita o publicada en ese periodo, y preconiza una república, la existencia de una república que, para el juicio del autor, es la mejor forma posible de organización sociopolítica, en la cual la propiedad sería, a ver, una república de pequeños propietarios, la utopía de Harrington. Ahora, en el siglo XVIII hay otros dos autores en los cuales se abrevaron los socialistas franceses, que Schumpeter los llama los críticos sociales, que son Gabriel Morelly, por su obra Código de la Naturaleza de 1755, y el abate de Mably, que escribe Dudas sobre el orden natural de las sociedades. Estas ya son claramente de inspiración o protocomunista, podríamos pensarlo, porque para los dos autores el origen de todos los males es la propiedad privada. Y por lo tanto lo que hay que hacer es abolir la propiedad privada. Estas obras van a ser intensamente leídos por los jacobinos, por ejemplo, y después por, bueno, Babeuf y todos los grupos socialistas del primer tercio del siglo XIX. El Código de la Naturaleza se llama, el subtítulo es O el verdadero espíritu de las leyes. Es una especie de burla al texto de Montesquieu, que había sido publicado en 1748, El espíritu de las leyes. Y el texto del abate de Mably, que ya había abandonado el estado religioso, es una réplica a un libro fisiocrático del año anterior. Es una crítica muy severa y muy bien elaborada a la teoría del despotismo legal de los fisiócratas. Pero bueno, ahí aparece entonces esta crítica fenomenal a la propiedad privada, y en las dos obras hay una exaltación del trabajo, ¿sí?, y de la educación, cosas que no existían en la Francia de ese momento, digamos. El trabajo era una maldición. Obviamente, de origen noble o burgués, estas personas no trabajaban, digamos. Pero, bueno, lo veían como una bendición, digamos, y consideraban que si las cosas estuviesen igualmente distribuidas, la jornada laboral no sería demasiado extensa.
Obviamente estamos hablando de sociedades agrícolas, ¿no? Previas a la revolución industrial. Y Mably, sobre todo, le asigna una importancia fundamental a la educación de los niños. Bueno, hacemos aquí la primera interrupción y escuchamos sus preguntas. Sí, es interesante, Marcelo, buenas tardes. Buenas tardes. En el caso de Platón, ¿no? Que es tan contradictorio, pero el texto casualmente República, a mí siempre me llamó la atención, no me acuerdo el capítulo donde hace mención al rol de la mujer en la nueva república, en la nueva sociedad de esa república ideal, y casualmente el hecho de que las criaturas originarias dentro de una familia determinada iban a ser educadas por el Estado. Siempre me llamó la atención porque, bueno, contradictoriamente uno siempre a Platón lo considera muy alejado de ideas de tipo socialista como estas dos sobre el rol de la mujer, el desempeño de la mujer en esa nueva sociedad y que los chicos fueran educados por el Estado, ¿no? En realidad esa idea de Platón, o sea, Platón, no es que Platón condene la propiedad privada. Platón divide a la sociedad en tres estratos o tres clases, de las cuales no hay movilidad social ascendente, digamos. Eso ya lo descalifica como socialista, ¿no? Desde mi punto de vista. Y además, lo que usted menciona es solamente para los miembros de las clases hegemónicas, digamos, de los filósofos y los militares. ¿Por qué? Porque iba a haber comunidad no solo de bienes, sino también de mujeres, y por lo tanto los hijos no serían de nadie. En cambio, esto no iba a pasar para los trabajadores, comerciantes, etcétera, que ellos sí podían gozar de propiedad privada. La tradición dice que cuando esta fue una obra de encargo por un tiranuelo de una ciudad del sur italiano, de la Magna Grecia. La tradición dice que cuando los consejeros del tirano leyeron el libro, digamos, lo tomaron prisionero de Platón y lo vendieron como esclavo. Cierto. Ahora, esta idea de la abolición de la familia va a estar presente en algunos socialistas, en Fourier, por ejemplo, pero por otros motivos. Y bueno, el pensamiento de derecha siempre va a acusar, digamos, a los comunistas, sobre todo después de la revolución bolchevique, de esta cuestión, ¿no? Que preconizaban la abolición de la familia, digamos. Que obviamente, bueno, es considerada como una unidad natural, más allá de que las familias han cambiado a lo largo de los milenios, ¿no? Claro, económicamente. Gracias. ¿Algo más? Bueno, vamos a ver entonces ahora distintos grupos dentro de estos socialistas de la primera mitad del siglo XIX o fines del siglo XVIII. El primer grupo, esto no quiere decir que el grupo haya sido homogéneo, algunos grupos fueron homogéneos y otros no, pero bueno, en el afán clasificatorio que tienen los historiadores, vinculan a los autores por elementos comunes en cada uno de ellos. El primer grupo lo forman los llamados comunistas, entre comillas, digamos, ¿no? Igualitarios y o revolucionarios. Y el primer autor que aparece contemporáneamente, digamos, por razones de aparición biológicas, es François-Noël Babeuf, que adoptó el nombre en homenaje a los hermanos Graco de Cayo Graco Babeuf. Obviamente su participación va a estar en el marco de la Revolución Francesa, pero antes de esta, como lector de Rousseau, pero también de Mably y Morelly ya citados, se preguntaba entonces si sería posible alcanzar la igualdad perfecta, según testimonios que se han conservado. Tuvo una agitada labor durante la Revolución, como agitador, periodista y funcionario público durante la época de la Revolución Francesa.
defensor de la Constitución Republicana de 1793, llamada Constitución del Año 1 y nunca aplicada, y obviamente enemigo del directorio que se instala después de la reacción termidoriana. Va a fundar una sociedad clandestina llamada Sociedad de los Iguales y se va a plantear la toma del poder. En lo que llamó después Buonarroti, que publicó una historia en 1828, La conspiración de los iguales. Según el historiador español José Pilloan, esta sociedad llegó a reunir cerca de 15.000 miembros. Y inaugura, o mejor dicho, sigue la tradición jacobina del golpe de Estado, una pequeña minoría que se apodera del poder político. De alguna manera, un lejano anticipador de Lenin. Ahora bien, es delatado y entonces los principales líderes del movimiento son tomados prisioneros. Es decir, la conspiración no llega a suceder. Se defiende valerosamente en el juicio, pero es condenado a la guillotina y va a ser ejecutado junto con otro de los líderes llamados d'Arte. Buonarroti y otros van a estar en prisión o van a ser deportados. Bueno, Buonarroti era italiano. Y por eso van a publicar los papeles de Babeuf en 1828, inspirando, por ejemplo, a otros autores que están dentro de esta corriente. ¿Para qué quería tomar el poder Babeuf? Bueno, en su opinión, la Revolución Francesa, que había comenzado en 1789, estaba incompleta. Y no era sino el preludio de otra revolución más grandiosa, destinada a eliminar todas las revoluciones. Pretendía transformar radicalmente la estructura social y política. Buonarroti publica en 1828 la proclama, digamos, el acta de la sublevación, que nunca llegó a ser leída públicamente, ¿no? Y ahí había una serie de medidas que se propugnaban de aplicación inmediata una vez tomado el poder. Incautación de los almacenes de comestibles y distribución gratuita de pan entre los pobres, a la manera de la República Romana. Distribución entre aquellos que carecieran de propiedad de las propiedades confiscadas a los enemigos del pueblo. Son los revolucionarios franceses los que van a crear esta figura que después va a ser utilizada en la Rusia soviética. Abolición de todos los derechos de herencia, de manera tal que la propiedad que aún fuese privada pasara en el transcurso de una generación a ser propiedad comunal. La propiedad pública sería administrada por funcionarios elegidos por el pueblo y percibirían salarios semejantes a los de los trabajadores. Esto fue lo que hicieron en el 17 también los bolcheviques. Los sueldos de los comisarios políticos creo que eran 2 salarios de un obrero especializado. Duró unos meses nada más. El trabajo sería obligatorio para todos y solo aquellos que realizaran algún trabajo útil tendrían derecho al voto. Esto es muy interesante. Ahora, un trabajo útil en sus propios términos. Por lo tanto, los funcionarios públicos, los nobles, los burgueses, los clérigos, no lo ejercerían según esta concepción del trabajo, no serían útiles a la sociedad y por lo tanto no podrían votar, quedarían privados de ese derecho. Y se extendería la enseñanza a toda la sociedad, siguiendo a Mably y a Morelly, pero tendría como fin primordial instruir al pueblo del principio de la nueva sociedad. Díganme si esto no es adoctrinamiento, bueno, como todo sistema educativo, ¿no? El siguiente en este itinerario es August Blanqui. Aquí tenemos su imagen. Más que un teórico, aunque también se dio tiempo para escribir varias obras y folletos, fue un hombre de acción. Pasó casi la mitad de su vida preso. 37 años, no corridos, sino en distintos intervalos, por lo que fue apodado l'enfermé, el encerrado. Fue un activista político revolucionario y libertario que organizó el movimiento estudiantil parisino y luchó en primer lugar por la instalación de la República contra la monarquía y recién más adelante a favor del socialismo. O sea, se inaugura, se vincula primero al movimiento carbonario, junto con su hermano Jérôme, un economista, y bueno, y después, cuando lee el texto de 1828 de Buonarroti, pasa a ser socialista. Sus escritos influenciaron su país de manera decisiva durante el siglo XIX y su entrega absoluta a los movimientos revolucionarios que gestó con su ejemplo personal, digamos, ideales
No era del batallón de animémonos y vayan, o sea, el tipo puso el pecho a las balas. Su activo liderazgo inspiraron el blanquismo, una corriente revolucionaria que fue uno de los referentes ideológicos y militantes de la Francia en que vivió, digamos, la Francia hasta la Comuna de París, 1871. El blanquismo empezó a tomar trascendencia a medida que crece la oposición popular al Segundo Imperio. Paralelamente, también crecen en Francia las fuerzas que adhieren a la Primera Internacional, ¿sí?, en la que Blanqui tuvo una intervención fugaz para después oponerse. En los intervalos en que está libre realiza muchos frecuentes viajes a París, donde crea un partido blanquista para el que, fíjense lo que redacta: instrucciones para tomar las armas, un manual detallado sobre cómo llevar a cabo la revolución en París, que obviamente va a ser una fuente inspiradora para los blanquistas que van a actuar en la Comuna de París. Él no podrá hacerlo porque va a estar preso, para variar. Blanqui descreía de la acción colectiva de los trabajadores porque decía que estaban embrutecidos, que no tenían educación, que les faltaba capacidad de tomar decisiones, etc. Por lo tanto, lo que proponía era crear una organización de revolucionarios profesionales dedicados a hacer la revolución. Una especie de élite revolucionaria reclutada entre los miembros más avanzados de la clase obrera y los miembros descontentos de la burguesía para dar sencillamente un golpe de Estado. De hecho, en una oportunidad intentó tomar el poder con un grupo de 500 personas. Esta élite se iba a apoderar del aparato estatal y lo iba a utilizar para la transformación social. Obviamente, esta élite se autoproclamaba a sí mismo como tal, exactamente igual como lo haría la vanguardia leninista medio siglo más tarde. Esta es mi opinión. Porque ningún miembro de la clase trabajadora le cedía derecho alguno para que lo representara o tomara el poder en su nombre. En caso de triunfar entonces esa élite, se constituiría una dictadura que Blanqui la va a llamar claramente dictadura del proletariado. ¿Con qué fin? ¿Para qué? Bueno, veamos las medidas que estaban en su espíritu. Educación gratuita. Obviamente, cuando esto se decía, la base de educación en Francia no era la escuela pública, sino la escuela privada, lo que va a cambiar recién después, con la Tercera República, a partir de 1871. Expropiación de las grandes propiedades. Control sobre las fábricas, pero no control obrero, sino control del Estado. Obviamente por esa desconfianza que tenía en la cultura obrera, digamos. Derecho al trabajo, igualdad social y un impuesto progresivo sobre la renta como forma de acabar con las grandes fortunas. Esta idea del impuesto progresivo, obviamente no había en aquel momento en Europa. Hoy existen, aunque probablemente no sean tan progresivos como Blanqui hubiera deseado, salvo tal vez en los países escandinavos. Bueno, su obra no es sistemática, salvo los últimos años de su vida, y su hermano mayor, Jérôme, paradójicamente fue un economista formado en la tradición clásica smithiana, miembro de la Academia Francesa, y fue el primer autor de un libro sobre historia del pensamiento económico, en 1837. Y es el que crea la expresión socialismo utópico, para referirse básicamente a los pensadores sansimonianos. El tercero en esta serie es al que Engels llamó el fundador del comunismo alemán, Wilhelm Weitling, que fue un dirigente, según como se lo quiera estipular, anarquista, comunista y o socialista, hasta fines de la década de los 40, en que emigró a los Estados Unidos. Ahí tuvo alguna intervención inicialmente, pero después, desengañado de la política, se retiró a la vida privada, digamos. Era prusiano y fue simultáneamente criticado y elogiado por Marx. Engels lo describiría como un socialista utópico, pero también como el verdadero fundador del comunismo alemán. Después de varias vicisitudes, emigra a París, la meca de todos los revolucionarios europeos, y se integra a la Liga de los Justos, una liga integrada o fundada por exiliados alemanes, y tras familiarizarse con los escritos de los socialistas franceses, que no los conocía, se convertirá en el principal teórico de la organización de esta liga, en la que después van a estar Marx y Engels. Gracias al apoyo financiero de la misma, puede publicar su primera obra, La humanidad tal como está y tal como debería estar, que tuvo un gran impacto entre los emigrados alemanes dispersos por el continente europeo. En ella se opone a la vía reformista defendida por la mayoría de los socialistas utópicos
y señala a la clase obrera como la protagonista de la revolución, que ha de traer una sociedad comunista estructurada en asociaciones de familias, a lo Fourier, y cuyo origen Veitlin retrotrae hasta Jesús. Es una especie de comunista cristiano. Según Veitlin, habría sido el primero en defender la comunidad de bienes, en lo que coincidía con Lamennais, después lo vamos a ver, que aunque este autor, que era un clérigo, nunca había cuestionado la propiedad privada. Bueno, va a escribir varias obras más en el mismo sentido, va a participar en la Revolución de 1849 y, bueno, por la derrota de la misma es que decide emigrar a Estados Unidos. Y ahí, bueno, un poco se aparta de la vida política europea. Ahora sí, los socialistas utópicos. El primero es el conde de Saint-Simon, Claude Henry de Rouvry, conde de Saint-Simon, que decía poder rastrear sus orígenes nobiliarios hasta la época de Carlomagno, nada menos. Y era sobrino nieto del duque de Saint-Simon, que había estado en la corte de Versalles de Luis XIV y dejó unas memorias interesantísimas para conocer la vida de ese monarca. Estuvo relacionado con Auguste Comte, padre de la sociología, ya que por un largo tiempo trabajó con lo contrató como secretario, y después con el historiador Agustín Thierry. Al parecer, la teoría de los 3 estadios de Comte surgió de aquella colaboración. A mí no me cabe ninguna duda que Comte le pirateó los textos a Saint-Simon. Así que cuando algunos autores consideran a Comte como fundador de la sociología, en realidad deberían pensar en Saint-Simon. Es el autor más influyente sobre los primeros socialistas, así como también pensó en los románticos, en la sociología de Comte, en John Stuart Mill, a quien conoció en el viaje que éste hiciera a Francia de muy joven, e incluso en Luis Napoleón Bonaparte, que incursionó en algún momento por las sectas saint-simonianas. También su eco llegará hasta Marx, pues este compartiría el optimismo científico y la fe en la tecnología. De hecho, Saint-Simon es el primer autor socialista al que el joven Marx va a leer. Saint-Simon era un intelectual plenamente inmerso en el ambiente de su época que vivió intensamente. Ya desde joven tenía conciencia de que llegaría a realizar grandes tareas en ayuda de la humanidad. Era un vanidoso total. No vamos a comentar su vida, pero es fascinante su vida. Es absolutamente fascinante la cantidad de cosas que hizo. Engels mismo llegó a decir que fue, junto con el filósofo alemán Hegel, la mente más enciclopédica de su época, y que casi todas las ideas del socialismo posterior estaban contenidas en su obra. Engels no era fácil de elogios, así que fíjense lo que dice de Saint-Simon. También el positivismo está en sus escritos, pero aunque la necesidad del estudio científico de la sociedad, de la política y de la moral fue proclamada a todos los vientos por Saint-Simon, sus propios escritos estuvieron totalmente alejados de la búsqueda científica tal y como ahora la entendemos. A ver, era un autodidacta, no había tenido formación académica. Eso hay que tenerlo presente. Industrialista utópico, vivió sucesivamente en la más opulenta de las riquezas y en la más absoluta de las pobrezas. Y sobrevivió a ambas. En su opinión, los industriales, frente a los juristas y metafísicos, deberían ser los encargados de terminar realmente la Revolución Francesa, garantizando así la prosperidad de la agricultura, comercio e industria, en definitiva de toda Francia. Para él, la Revolución Francesa abre una especie de tercer estadio de la humanidad, después de los estadios que habían estado gobernados o por la fuerza bruta o por la superstición o la religión, venía la época del gobierno de la razón, que son los 3 estadios sobre los cuales después trabajará Comte. Escribe varias obras, las más importantes de las cuales son La reorganización de la sociedad europea, La industria, El catecismo de los industriales y El nuevo cristianismo. Fíjense que en Saint-Simon no aparece la palabra socialismo jamás. De hecho, murió antes de que la palabra fuese creada. Bueno, observa entonces que después de la revolución se abandonan estadios de civilización que podíamos llamar primitivos o bárbaros. Después de ese acontecimiento, la sociedad está como saliendo de un estado donde lo que predominaba era o bien la fuerza militar o bien el pensamiento religioso. Es decir, o la fuerza o la tradición. Era lo que se imponía sobre la población. Pero ahora, en la época en que Saint-Simon está hablando, digamos, primeras décadas del siglo XIX,
caracterizada por la industria y por el avance científico y tecnológico, lo que va a imperar es la razón. Es nuevamente un iluminista tardío. ¿Por qué es importante la industria para Saint-Simon? Porque ahí es donde se ve la aplicación práctica del avance científico y del progreso tecnológico. Y además porque por su propia magnitud o envergadura, lo que va a hacer la industria es reordenar a toda la sociedad. Fíjense qué preclara visión. Es cierto, es lo que va a hacer la industria. De hecho, va a crear una nueva clase, que en el momento en que Saint-Simon dice eso, la revolución industrial no llegó a Francia o está empezando en la ciudad de Lyon, la capital textil francesa. De hecho, no hay ninguna mención a la clase obrera en los textos saint-simonianos. A lo sumo aparece una mención a lo que él llama la clase más numerosa de la sociedad, refiriéndose a los trabajadores. Saint-Simon no cree en la lucha de clases, es más, cree en la cooperación. Él decía que había dos clases de personas, los industriosos y los ociosos o haraganes. En los industriosos estaban los trabajadores y los patrones, porque ambos, en su concepción, trabajaban. Si bien siguió el pensamiento liberal en la economía política, en muchos aspectos, en otros se aparta. Por ejemplo, él cree, aunque este punto es discutible, que la libre competencia es lo que impulsa, a lo que impulsa es a la anarquía en la producción. Tópico que será tratado después por Zygmundi y por Marx, y propone como herramienta alternativa la planificación de la producción. El problema era este: ¿quién hacía la planificación? Mientras que en Marx los que planifican son los trabajadores organizados, en Saint-Simon son los portadores de la razón, o sea, los científicos y los técnicos. Su propuesta de gobierno es de tipo tecnocrático, en la cual había algo así como 3 parlamentos integrados por representantes de las clases industriosas, recuerden, trabajadores y patronos, otro integrado por un cuerpo de científicos interdisciplinarios y otro formado por matemáticos y físicos, que se iban a dividir las tareas en cuanto a la digamos, generación de proyectos socioeconómicos, evaluación de los mismos y aprobación. No recuerdo ahora cuál de los parlamentos era el que finalmente lo aprobaba, pero en todo caso no eran los miembros de la clase industriosa, digamos, ¿no? A tal fin elabora lo que se llama la parábola de los 500, bueno, que es muy conocido. ¿Qué es lo que sitúa a Saint-Simon como un socialista? Es que al hacer un análisis histórico descubre 3 factores importantes que serán retomados por otros pensadores socialistas y por Marx. Primero, la importancia del factor económico en el desarrollo histórico. Contrariamente a la historia que se estudiaba, que era, bueno, la historia de los grandes hombres, o de las ideas, etc. Segundo, el papel que desempeñan las clases sociales en ese proceso histórico. Y tercero, la importancia de las relaciones de propiedad. 3 tópicos caros al pensamiento socialista. Para Saint-Simon, la propiedad privada es importante. Él no abjura de la propiedad privada, pero no la considera un derecho natural. Dice que debe existir en la nueva sociedad, pero como no es un derecho absoluto o natural, sino que más bien es un derecho basado en un concepto que él llama utilidad social. O sea, en tanto y en cuanto la existencia de propiedad privada sea útil, por ejemplo, porque permite aumentar la productividad y la producción, entonces existirá. El día que deje de serlo, se podrá cambiar sin ninguna pena, digamos. Y crea el principio que después van a seguir Marx y otros autores socialistas, de cada uno según su capacidad, a cada uno según su trabajo, que según Marx es el que debería regir la sociedad socialista, que en el esquema de Marx es una transición hacia la sociedad comunista. También crea la idea de que en el nuevo sistema, en la nueva organización social, a la que él no llama socialista, el gobierno de los hombres va a ser sustituido por la administración de las cosas, fórmula que nunca pude entender del todo. El otro socialista utópico francés es Fourier, más conocido como Charles Fourier, no usaba todos sus nombres. Aquí lo tenemos. Está considerado como uno de los padres del cooperativismo. Fue un mordaz crítico de la economía y el capitalismo de la época. Adversario de la industrialización, de la civilización urbana, del liberalismo y de la familia basada en el matrimonio y la monogamia. El carácter jovial con el que Fourier hace algunas de sus críticas hace de él
uno de los grandes satíricos de todos los tiempos. Propuso la creación de unas unidades de producción y consumo, falansterios, también llamadas falanges, basadas en un cooperativismo integral y autosuficiente. De esta forma anticipa la línea del socialismo libertario dentro del movimiento socialista, pero también ciertas líneas críticas de la moral burguesa y patriarcal, basadas en la familia nuclear y en la moralidad cristiana restrictiva del deseo y el placer, y por ende, en parte, al psicoanálisis. Es considerado un precursor en ese sentido. Así pues, el siglo XX encontró interés en las perspectivas libertarias de cuasi-hedonismo de Fourier, por ejemplo, en Marcuse o en Breton. Por el freudo-marxismo de Marcuse y el surrealismo del escritor Breton. En su proyecto de una sociedad socialista justa y feliz, incorporó a la mujer como objeto de reflexión dentro del proyecto utópico. Inclusive, hasta hace unos años existía el debate si había sido Fourier el primero que usó la palabra feminismo, porque había quienes defendían eso. No es así. Su tesis es que la situación de las mujeres era un indicador del nivel de civilización de la sociedad. Fue asumida por gran parte, no vamos a decir todo el socialismo porque sería mentir. Pero sí, de todos los socialistas de esta época es el más igualitarista en cuanto a las cuestiones de género. A diferencia de la mayoría de los utópicos, Fourier no era ateo ni siquiera agnóstico. Mantiene ideas religiosas y Dios forma parte de su doctrina porque considera dadas o inmanentes ciertas pasiones humanas que todos tenemos, que no son otorgadas por Dios y contra las cuales no se puede ir. Justamente la sociedad comercial que él vislumbra va contra esas pasiones. Hay ciertas tendencias innatas dadas por Dios en el hombre, positivas o buenas, por ejemplo, la tendencia a la ayuda mutua, y la sociedad comercial, que es lo que él entiende por capitalismo, o bien destruía las tendencias o bien impedía que el hombre las pudiera ejecutar. Es opuesto a Saint-Simon en muchos aspectos. Por ejemplo, Saint-Simon quería la planificación central de la producción, Fourier quería la descentralización. Cada falansterio sería totalmente autónomo. Saint-Simon era industrialista, Fourier no. De alguna manera es un precursor de algunos movimientos ecologistas radicales de nuestra época, que preconizan una especie de vuelta a la tierra, o de lo que se llama la economía decrecionista. Saint-Simon hablaba de la dirección de la sociedad ejercida por parte de los portadores de la razón, mientras que Fourier pretendía lo que él llamaba la afirmación espontánea de los individuos. ¿Cuál era la solución para Fourier? Bueno, había que destruir esa sociedad comercial de tal forma que el hombre pudiera expresar libremente sus tendencias innatas, para lo cual proponía la creación de una unidad social, llamada falansterio o falange o ciudad de jardín, que describe en sus textos con una minuciosidad rayana en la obsesión. El falansterio es la comunidad de producción, consumo y residencia teorizada por Fourier como base de un sistema social igualitarista. De hecho, sus ideas sobre construcción son estudiadas en la Facultad de Arquitectura, por ejemplo. Eran de carácter básicamente agrícola y estaban formadas por grupos de 1.620 personas que eran la combinación de los números de pasiones que las personas podían tener. No era un número casual, digamos. En estas comunidades la competitividad económica era abolida y no había propiedad privada. Se fundaba en la idea de que cada individuo trabajaría de acuerdo con sus pasiones y no existiría un concepto abstracto y artificial de propiedad privada o común. Todos los individuos participarían de la propiedad de la tierra y los medios de producción. Esta idea de que cada individuo trabajaría de acuerdo con sus pasiones es una idea absolutamente liberadora sobre la cuestión del trabajo. Y obviamente va contra cualquier disciplina de la industria fabril. Está claro eso. El falasterio era un edificio colectivo mixto de producción y residencia. Estaría conformado este número de personas, muy importante para Fourier, que paulatinamente reemplazaría a la familia como la institución básica de la organización social. Esta sociedad se iría formando de manera gradual, voluntaria y pacífica. La falange no obedecía a un patrón único, sino que variaría según las preferencias de sus habitantes, con el objetivo de crear un espacio estimulante, en donde el trabajo fuera una fuente de diversión y placer y no un elemento opresivo.
una de las pasiones que Fourier observaba en los individuos era lo que llamaba el mariposeo, que es como una mariposa, digamos, que va de flor en flor, es decir, algo que contra la monotonía, digamos. Queremos hacer un rato una cosa, otro rato otra cosa, etc. Por eso también era enemigo de la monogamia, digamos, ¿no? La agricultura sería el eje principal para el trabajo y el abastecimiento. Los miembros del falansterio consumirían lo que ellos mismos producirían, los trabajos serían de libre elección y rotativos para que nunca resultasen aburridos. Obviamente, una comunidad industrial no podría, salvo que estuviera totalmente robotizada, tolerar este tipo de trabajo. Y obviamente la libertad sexual iba a ser amplísima, ¿no? Fourier no define la igualdad económica total, no defiende, perdón, la igualdad económica total, ni tampoco se opone al capitalismo, sino que al contrario ve la posibilidad de que el capitalista que estuviera dispuesto a invertir en la realización del falansterio se convirtiera en un dirigente a quien se le intentaría modificar su forma de pensar. Una ingenuidad. Según su análisis, la principal causa del conflicto social en las ciudades era la pobreza y no la desigualdad económico-cultural. Por lo tanto, si se garantizaban las necesidades mínimas de todos, la sociedad viviría en equilibrio, aún existiendo diferencia de clases. Bueno, los textos más importantes de su vida son Teoría de los Cuatro Movimientos, en 1808, Teoría de la Unidad Universal, en 1822, y El Nuevo Mundo Industrial y Societario, de 1829. Fíjense, societario es la palabra que mejor describe su utopía, digamos, no socialista. No existía la palabra todavía. Ahora, hubo una colección de manuscritos que no se publicaron hasta 1967, porque sus discípulos fueron muy timoratos de su publicación en ese momento. Eran absolutamente libérrimos en lo que hoy llamaríamos liberación sexual. De hecho, el nombre que se les dio a esos folletos fue El Nuevo Mundo Amoroso. Se lo considera además, dice Spiegel, un productor en temas que contemporáneamente todavía son discutidos, por ejemplo, la planificación urbana, la psicología industrial y la dirección de personal. Está por culminar la grabación, así que vamos a hacer acá una primera interrupción y después seguiremos.